¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. Vamos a continuar con las clases en este formato. Hoy vamos a trabajar el tercer poder que nos faltaba, que es el poder judicial. Ya hemos trabajado en las clases anteriores el poder legislativo, el poder ejecutivo, y hoy nos falta uno de los tres poderes, que es el poder judicial. Un sistema republicano de gobierno como el nuestro se conforma de tres poderes, ¿sí? Que se regulan entre ellos y se controlan entre ellos, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hoy, como les decía, nos toca trabajar acerca del poder judicial de la nación. Vamos a compartir la pantalla y así podemos arrancar. Bueno, como les decía, entonces vamos a trabajar el poder judicial. Bueno, el poder judicial, lo primero que tenemos que saber es quiénes ejercen, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de poder judicial? Bueno, en principio el poder judicial de la nación, su órgano más importante es la Corte Suprema de Justicia y también está compuesta por tribunales inferiores, que son esos tribunales creados y establecidos por el Congreso de la Nación. Entonces tenemos en la parte más alta, más importante, en cuanto al ejercicio de la justicia en la nación, ubicamos a la Corte Suprema de Justicia. Y luego debajo de la Corte hay una serie de tribunales inferiores que van realizando sus tareas. Estos tribunales inferiores son establecidos por el Congreso. ¿Quién elige a los jueces de la Corte Suprema? Bueno, el Poder Judicial tiene una particularidad con respecto a los otros dos poderes. No son elegidos por el pueblo. Tanto los diputados como los senadores, que forman parte del Poder Legislativo, y el presidente, la vicepresidenta en este caso, que forman parte del Ejecutivo, son elegidos por los ciudadanos. El caso de el Poder Legislativo, no. A los jueces de la Corte Suprema, perdón, los elige el presidente, que los eh, eh, envía sus nombres al Senado, ¿sí? Arma un listado de jueces posibles, envía su nombre al Senado y es en el Senado donde lo aprueban o lo rechazan, ¿sí? No es directamente el presidente quien elige a los jueces, sino que el presidente envía los nombres de los jueces posibles para ocupar el cargo en la Corte Suprema y es el Senado quien acepta o rechaza. Para que el Senado acepte a los miembros tiene que tener 2/3 de los senadores presentes, ¿sí? De aquellos senadores que ese día que se va a discutir el nombramiento de jueces estén sentados en la Cámara de Senadores, bueno, las 2/3 tienen que estar de acuerdo en poder nombrarlo. ¿Cuánto duran en el cargo? Bueno, duran mientras dure su buena conducta, ¿sí? No tienen un tiempo como es el presidente que está 4 años o como son los diputados y senadores, ¿sí? Los jueces de la Corte Suprema duran mientras dure su buena conducta. Por eso encontramos personas con mucha edad que han ocupado esos cargos. Porque mientras no cometan algún delito,
continúan en sus cargos. Bueno, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para llegar a ser juez de la Corte Suprema? Bueno, en principio ser abogado, ¿sí? Un abogado con 8 años de ejercicio, es decir, haber trabajado como abogado 8 años, y luego contar con las mismas calidades requeridas para ser senador, ¿sí? Tener 30 años o más y haber sido 6 años ciudadano argentino. Estos son los requisitos mínimos que se necesitan para llegar a ser juez de la Corte Suprema, para que el presidente te nombre y luego te apruebe el Senado. ¿Cuáles son las funciones de la Corte Suprema? Bueno, administrar justicia bien y legalmente, esto en principio. Fundamentalmente estos dos que voy a nombrar ahora, que tienen que ver, velar por el respeto de la Constitución Nacional y por el respeto de los tratados internacionales que también están incluidos dentro de la Constitución Nacional. Es decir, la Corte Suprema se encarga de cuidar todos aquellos aspectos que están escritos en la Constitución Nacional. Va a intervenir en casos de que haya algún conflicto en el mar, ¿sí? Que es jurisprudencia nacional, y en caso de conflicto entre dos provincias. En ese caso, interviene la Corte Suprema. Estas son las funciones que tiene este alto tribunal que conforma el Poder Legislativo. Como les decía entonces, el Poder Legislativo es el tercer poder de la República, el tercer poder que trabajamos nosotros, no en orden de importancia, ¿no? Cada uno tiene su rol y cada uno es importante dentro del sostenimiento de la República. Y en este caso nos tocó trabajar el Poder Judicial, que es el poder que cuida que se respeten las normas de la Constitución y de los tratados internacionales. Su órgano más importante es la Corte Suprema, los jueces están elegidos por el presidente y luego el Senado termina de conformar, de elegirlos, de ratificarlos para el cargo que son postulados, y duran en su cargo mientras dure su buena conducta. La gran diferencia entonces del Poder Judicial con respecto a los otros poderes tiene que ver con que no son elegidos por los ciudadanos argentinos y las ciudadanas argentinas, sino que son elegidos, como dije, a través del nombramiento del presidente y la ratificación de 2/3 de los presentes del Senado. Bueno, hasta aquí con la clase del Poder Judicial. Ya terminamos con esta segunda unidad. Ahora espero sus trabajos y vamos a comenzar a trabajar con otros temas la unidad próxima. Les mando un fuerte abrazo, a seguir cuidándonos. Todavía falta un tiempito, parece ser, para la vacuna, así que tenemos que cuidarnos. Tenemos que estar separados 2 metros de distancia con el otro, usar barbijo cuando salimos a la calle, lavarnos las manos, usar alcohol en gel todas las veces que podamos, que es por ahora la mejor forma de mantenernos sanos nosotros y de cuidar también a quienes nos rodean. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos.